Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Nancy Castellano y les doy la bienvenida a esta nueva ponencia perteneciente al ciclo de charlas y entrevistas denominadas Conserve su Derecha, presentado y organizado por la Juventud del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, también agradecerles a todos aquellos que se suman desde diferentes partes del mundo. Quiero hacer extensivo este agradecimiento al presidente del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires, Juan José Antonini, y a la presidenta de la Juventud y al vicepresidente de la Juventud, Cintia Maidana y Diego Ulieltín, respectivamente. Por último, quiero hacer una mención especial a Juan Carlos de Marco, quien fue un gran soporte y brindó su apoyo a la Juventud mientras encabezó la presidencia del Partido Demócrata hasta su partida el 22 de octubre del pasado año. Estamos muy agradecidos. Continuamos, el tema que nos convoca hoy es feminismo e ideología de género, donde nuestra invitada dará una breve pero detallada exposición y al finalizar la misma, Florencia y Gustavo, miembros activos de la Juventud del Partido Demócrata, se van a integrar a la charla con una serie de preguntas que ustedes también pueden ir dejando en el chat de Zoom, como ustedes prefieran. Sin más preámbulos, la voy a presentar. Ella es Carla Toscano de Balbín, diputada de la 13ª y 14ª legislatura, es licenciada en Derecho, posee un máster en Lingüística aplicada a la enseñanza del español, especialista en ayuda humanitaria, además ejerce como vocal suplente de la Diputación Permanente, vocal de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social e Migraciones, portavoz adjunta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, portavoz adjunta de la Comisión de Igualdad, portavoz de la Comisión del Pacto de Estado en materia de violencia de género y ponente de la ponencia del proyecto de ley de medidas urgentes en materias de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Bienvenida, Carla, el auditorio virtual es todo tuyo. Muchas gracias, Nancy, y gracias por haberme invitado y gracias a los que me escuchan, se han conectado hoy. Pues bueno, estaba pensando, cuando estabas diciendo los nombres de la ponencia y de las comisiones, los nombres tan enrevesadísimos que pone la izquierda, para luego hablaré un poco más de eso, pero los nombres tan enrevesados, el lenguaje tan complicado que utiliza la izquierda para sus fines. A ver, voy a empezar hablando un poco de la ideología de género. Todos sabéis que, bueno, como ideología es un conjunto de creencias que están organizadas de una forma más o menos sistemática y que tiene como base unas pocas ideas clave, que en el caso de la ideología de género, resumiendo mucho, sería que la realidad o la biología no existe y lo que importan son nuestros deseos. Claro, a partir de ahí, bueno, este es un invento que no tiene base científica. A partir de, ya se ha comentado mucho, pero a partir de la caída de la URSS, perdón, que el ordenador dice cosas y como yo soy cero tecnológica, a partir de la caída de la URSS, la izquierda quedó bastante vacía de discurso. Luego están retomando bastantes cosas, pero en principio quedó vacía de discurso y como se basan en el enfrentamiento y en la lucha de grupos, que luego también hablaremos de eso, pues aquí empezó a nacer la ideología de género, el feminismo, y ya no he entendido el feminismo como una reivindicación de la igualdad de la mujer con el hombre, sino una lucha de la mujer contra el hombre contra una lucha entre ellos. A partir de 1995, en la conferencia de Pekín, se empezó a reivindicar el concepto de género, que al final consiste en que el género es un constructo social y, como he dicho antes, para la ideología de género, la biología no importa. La biología es, como entendemos según la naturaleza, que el sexo, porque es así, el sexo es binario, es de hombre y mujer. La ideología de género obvia esta realidad, que niega la antropología, y ya digo yo como católica también, que Dios creó al hombre, nos creó como hombre y mujer, y puede ser lo que quieras. Entonces, esto luego profundizo más sobre esto, pero me gustaría además resaltar que muchas veces se dice que esto es una ideología de izquierdas y es verdad que la izquierda es la principal precursora de la ideología de género, pero que no nos engañemos. Esto, bueno, en Argentina y en otros países lo podéis ver, pero hablo del caso de España. Esto es algo que trasciende a la izquierda, es algo que la ideología de género viene de instancias supranacionales.
Entonces, en España concretamente, el discurso de la ideología de género lo han comprado todos los partidos, unos Vox, y ahora mismo tú ves a diputados del Partido Popular con el PIN de la Agenda 2030. La ideología de género, como digo, viene de más arriba y pretende, entre otros fines de los que ahora hablaremos, pero pretende limitar la soberanía de los países y que sea e implantar cierta ideología, en este caso la ideología de género, en todos los países. Entonces, ya no es solo un movimiento de izquierdas, no es una ideología de izquierdas, aunque sea la izquierda la principal precursora, sino que es algo que está por encima de los estados y viene de una agenda supranacional. También me gustaría comentar que la ideología de género tiene varios pilares, su discurso tiene varios pilares. Uno es, que es un tema que a mí me enfada mucho, son los derechos humanos inventados. Ya no hablamos de los derechos fundamentales que han sido, los más básicos, que son el derecho a la vida, la propiedad y la libertad y el principio de no agresión. Después los derechos fundamentales se han ido ampliando, que en ciertos aspectos es algo positivo, pero es que, claro, ahora la perversión que ha hecho la izquierda es que se plantean un objetivo político, el que sea, se hacen un plan y eso lo bautizan como derecho fundamental. Entonces, claro, cualquier persona o partido político o movimiento que se oponga al plan o a las medidas que propone la izquierda son personas o son partidos que están atacando derechos fundamentales. Entonces, claro, hay que ilegalizarlos o encarcelarlos en el caso que sean personas. O sea, bautizando cualquier propósito o cualquier idea, por muy loca que sea, como derecho fundamental, está demonizado el disidente siempre. Esto es peligrosísimo y ya hemos llegado, no sé, ahora tengo en la cabeza, me parece que una de las últimas chorradas que escuché a la ministra de Igualdad en España fue el derecho fundamental al teletrabajo con perspectiva de género. O sea, eso ya lo han bautizado como derecho fundamental. Entonces, por lo que explico, pues cualquier persona que se oponga a ese plan está atacando derechos fundamentales, entonces así pueden ilegalizarnos, multarnos, etcétera. Luego, otro de los pilares del discurso, aparte de los falsos derechos fundamentales, yo lo llamo la ley del deseo. Como estaba explicando antes, de lo que es la ideología de género, aquí lo único que importa es lo que las personas quieran, y respecto a la ideología de género, pues si ya no tenemos en cuenta el sexo binario, la categoría de hombre y la categoría de mujer, y cada persona puede ser lo que quiera, pues entonces hay tantos sexos como personas. Porque ya hemos oído todos hablar del género. Yo reconozco que no me quiero ni molestar en profundizar en ciertas categorías que hacen de género o sexo, porque ya existe, no existe, pero que para ellos ya existe el género fluido, el género no binario, el cis, no sé qué. Ya es según qué institución elabore la lista, pues salen 30 o salen 70 o salen 90 y al final yo creo que es un complejo de Dios. Al final somos dioses, según nuestra autopercepción, nosotros nos construimos como queremos. Decía Simone de Beauvoir que la mujer no nace, que la mujer se hace. Entonces es una ideología que la idea que vende es que todos nos podemos construir como queramos y parten de una idea que es verdad que todos, rasgos de nuestro carácter, tal, es verdad que el hombre, la persona se va construyendo, pero hay realidades que son objetivas, como es el sexo. Y para ellos ya no, ahora está en España un follón que luego lo explicaré un poquito más, se quiere aprobar la ley trans para que las personas puedan ser consideradas jurídicamente como ellas quieran, como ellas se sientan, no como lo que son. Entonces, aquí hay un conflicto con el feminismo, porque claro, el feminismo, la idea que el feminismo de esta cuarta ola, me parece que el feminismo actual ya no pide, como decía antes, ya no pide igualdad de derechos, porque en España y en Argentina y en los países civilizados, por ejemplo, en los países musulmanes no hay igualdad, pero nunca reclaman igualdad para la mujer allí. En los países en que realmente hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres,
el feminismo ya no tendría ningún sentido, porque esa igualdad ya existe. Entonces, como quieren privilegios, quieren un trato diferente, en base a que la mujer, según ellas, ha estado sometida y oprimida toda la vida. Entonces, claro, aquí tenemos un problema grande y han metido un caballo de Troya con la ideología de género, porque si según la ideología de género tú eres como te percibes, eres lo que te percibas, entonces una persona, un hombre, si se percibe como mujer, quiere ser considerado jurídicamente como mujer. Entonces, a las feministas que creen que la mujer lleva oprimida durante toda la historia por el hecho de ser mujer, un hombre, desde el momento en que un hombre dice yo me siento mujer y quiero meterme en vuestro colectivo para hablar con el lenguaje de la izquierda, ese hombre no ha sufrido esa opresión nunca. Entonces, ellos mismos, estos colectivos que inventan, que es, ahora voy a ir a ese tema, estos colectivos que inventan, o sea, está el despropósito que entre ellos mismos ahora mismo tienen unos conflictos inmensos, porque por un lado están las mujeres que se consideran oprimidas por el patriarcado y por otro están los que no creen en el determinismo biológico, los que no creen que somos hombre y mujer y puedes considerarte mujer u hombre o lo que sea si quieres. Entonces ya no han sufrido esa opresión, entonces están entre ellos bastante peleados porque entre ellos mismos, como estoy explicando, se contradicen. Por esta misma ley del deseo que yo llamo, aparte de negar el determinismo biológico, aquí entra, por ejemplo, también el aborto. Si tú niegas la ciencia y niegas que el ser que hay en la tripa de la madre embarazada, si niegas que es un ser humano, puedes hacer lo que quieras con él, lo puedes matar. Entonces, negando la realidad permite cometer todas las barbaridades del mundo. No voy a poner ejemplos, pero bueno, todos tenemos el recuerdo de regímenes políticos de hace años en que se negaba la humanidad de ciertas razas o ciertas nacionalidades y se justificaba matarles. Pues en el momento en que niegas la realidad, abres la caja de Pandora para que se puedan cometer todo tipo de barbaridades. Entra dentro de la ideología de género establecer colectivos. Los colectivos al final son grupos de personas que no son grupos realmente, son personas que tienen una característica en común, puede ser mujer, como en el caso del feminismo, puede ser homosexual, en el caso del colectivo LGTBI. Entonces la izquierda decide silenciarles y hablar en su nombre, convencerles de que llevan toda su vida oprimidos, que en algunos casos sí es cierto que hay colectivos que han sufrido discriminación, pero es que, vuelvo a repetir, hoy en día creo que en España y en todos los países que conocemos del primer mundo, creo que todos los hombres y las mujeres, cualquiera que sea tu orientación sexual, tu identidad sexual, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, seguir llorando porque han sido oprimidos, pues se me ocurren muchos grupos oprimidos en la antigüedad y que ahora no están reivindicando unos privilegios especiales. Hay unos objetivos claros de la ideología de género. Para mí son sobre todo dos los objetivos que tiene. Uno es destruir la naturaleza humana, destruir la familia, el concepto del amor, el compromiso, y el otro es perpetuarse en el poder. Claro, para perpetuarse en el poder que es el objetivo principal, tienes que previamente destruir la naturaleza humana y destruir la familia. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú haces que las personas, por ejemplo en el caso de las personas transexuales, en el momento en que tú a un niño que te dice que si se siente que tiene disforia de género, que se siente algo distinto de lo que es, en el momento en que tú le empiezas a tratar, le sometes a operaciones que suponen mutilación de su cuerpo, ese niño será una persona rota en el futuro. Y eso es lo que quiere la izquierda, que las personas al final sean personas sin identidad y que puedan ser controladas por el Estado. Que aquí ya digo, repito otra vez, esto ya no va solo del Estado, sino que esto está por encima, pero al final es que la agenda globalista lo que pretende es a través del Estado controlarnos. Entonces, hay que destruir al ser humano, hay que destruir la naturaleza humana, hay que destruir la familia, para que es al final la familia es
la célula de la sociedad que realmente protege al individuo, que es donde el individuo aprende a socializarse, aprende lo que es el amor. Estoy hablando de familias, luego hay casos de familias que no funcionan bien, que siempre la izquierda utiliza los casos más minoritarios y tal. Sí, pero es que hay una familia que esto le tratan fatal, que sí, que luego sabemos todos que hay casos de familias que no funcionan bien, pero como esencia la familia, por definición, es el núcleo donde la persona aprende a relacionarse y aprende lo que es las relaciones con otros y aprende lo que es el amor. Entonces, si tú la familia la destruyes, el Estado tiene control absoluto sobre el individuo. Por eso es fundamental destruirla para la agenda globalista y para la ideología de género. ¿Y cómo consigue la ideología de género tanto poder y poder conseguir que su mensaje cale cada vez más? Pues, por ejemplo, a través de la propaganda. La propaganda la hacen de muchas maneras. Una es el lenguaje. No pueden decir queremos controlaros y queremos esto y queremos lo otro. No pueden decirnos sus objetivos claramente. Entonces, todo lo bautizan con palabras muy bonitas, como antes explicar, como la protección de derechos fundamentales, la igualdad. Entonces, ¿quién va a ser tan duro de corazón de negarse a derechos fundamentales o negarse a la igualdad? Entonces, utilizan un lenguaje muy pensado para que el mensaje quede bonito y quede solidario y que sea muy difícil oponerse a eso. Otra forma de propaganda es, bueno, aparte de las campañas que se realizan en España, hace poco estaba hablando en el Congreso de la cantidad de dinero que se invierte en campañas para promover la ideología de género y para promover el feminismo y para promover las ideas que el feminismo quiere. Pero otra forma es la educación. Yo creo que esto no sé la situación en algunos países latinoamericanos, pero en España sí se quiere ahora, se acaba de aprobar la ley CELA. Y la educación es fundamental porque a los niños es donde se les transmite estos conceptos aberrantes de que pueden elegir el sexo al que pertenecen, que aunque tengan cuerpo de niños pueden ser niña, si se sienten niña son una niña, donde se les habla de sexo, donde se demoniza al hombre y, como digo, es fundamental la educación para difundir estas ideas. Y la otra forma que tienen, aparte de la propaganda y la educación, la otra forma de propagar el mensaje es silenciar al disidente. Todos habréis visto cómo en España, por lo menos, como niegues lo que la ideología de género propone o como niegues cualquier dogma feminista, estás incitando al odio. A mí el delito de odio me parece un arma peligrosísima que creo que en todos los países habría que replantear, porque en aras de ese delito de odio, si tú criticas algo con lo que no estás de acuerdo o una ideología con la que no estás de acuerdo, el delito de odio te puede hacer ir a la cárcel, te puede, como decía antes, si eres un partido político, puede hacer que te ilegalicen. Y delito de odio para ellos es simplemente criticar algo que ellos han propuesto, porque nada de lo que se habla cuando negamos las teorías de género o las teorías feministas, jamás yo no he oído a nadie decir es que a las mujeres hay que hacerles no sé qué, hay que tratarlas mal, o a los homosexuales. Yo francamente no lo he oído, habrá 4 pirados que lo piensen, pero no son ideas que estén en el discurso. Pero simplemente con no estar de acuerdo con ellos ya estás cometiendo un delito de odio. Entonces, yo esto lo dejo ahí, que el delito de odio creo que es un tipo de delito que habría que replantearse porque es muy peligroso, al final es la forma de silenciar al disidente. Y la otra forma, aparte de la propaganda y el delito y la excusa del delito de odio, tenemos la violación de derechos fundamentales. La ideología de género y el feminismo, al final, dicen, su discurso es que ellos son los protectores de derechos fundamentales, que, como lo he explicado antes, la mayoría son derechos fundamentales inventados, pero los derechos fundamentales reales, como son la libertad de expresión, la libertad de conciencia o la libertad de educación,
se ven sistemáticamente vulnerados porque no puedes contradecirles. Es al final una dictadura espantosa. Creo que pocas veces en la historia hemos vivido una dictadura como esta, que de momento es ideológica, pero va a tener consecuencias de otro tipo. Y bueno, al final, como digo, creo que son personas, creo que las propias personas que proponen estas ideas son personas rotas, no solo quieren construir un mundo de personas rotas, sino que ellas son personas rotas. Muchas veces comentamos que muchas feministas, yo me pregunto qué les habrá pasado, y creo que a muchas les ha debido pasar algo trágico y lo siento muchísimo por ellas, pero tienen un concepto del hombre y de la realidad completamente distorsionado. Y al final esta ideología odia la familia, odia lo que es la esencia del ser humano y odia la libertad. Luego el feminismo ya merece como un capítulo un poco aparte de esto. Ha sido como un resumen de ideas un poco mezcladas de lo que implica la ideología de género. El feminismo, yo en concreto, que como soy portavoz de la Comisión de Violencia de Género, a ver, el feminismo al final quiere, pues como pretende siempre la izquierda, enfrentar grupos, enfrentar estos colectivos artificiales, y una de las formas que tiene el feminismo para reivindicar y privilegiar a la mujer es con las leyes de ese concepto que han llamado violencia de género. Por este concepto se supone, según la teoría feminista, que la mujer es agredida u oprimida por el mero hecho de ser mujer. Yo no me canso de decir que nos llaman negacionistas, forma parte de la demonización del disidente, nos llaman negacionistas por negar el discurso de la violencia de género, y como decía, no me canso de repetir que los que no aceptamos ese discurso, en concreto el partido en el que estoy, Vox, no negamos que exista la violencia contra la mujer. Por supuesto que existe, por desgracia, pero lo que negamos es que a una mujer se le agreda por el hecho de que sea mujer. A una mujer se le agrede por muchísimas razones, por una enfermedad mental del hombre, por problemas de drogas, de alcoholismo, o porque es un ser miserable y repugnante que quiere agredirla, pero nunca es por el hecho de que sea mujer. Y hace poco a mí intervine en la Comisión de Violencia de Género, y estaba explicando esto y me criticaron muchísimo porque decían, el argumento que te dan es, ¿no ves que si un hombre ha agredido a una mujer, la ha agredido por ser mujer? Porque si no fuera porque es mujer, habría agredido a otro hombre. Y yo me pregunto, entonces, todos los hombres, que en el caso de las agresiones son el 70% de hombres el que sufre agresiones en comparación con la mujer, entonces cada vez que un hombre es agredido, por ese razonamiento, ¿al hombre se le agrede por el hecho de ser hombre? No, pero ahí no lo ven. O sea, es un despropósito que creo que muchas veces dudo que ellas mismas se crean lo que dicen, pero al final, bueno, como es por el hecho de ser mujer, pues el hombre es, como habéis oído muchas veces, el hombre es agresivo por naturaleza, y por eso se han tenido que implantar unas leyes, en España concretamente, que privilegia a la mujer, viola la presunción de inocencia, el derecho fundamental a la presunción de inocencia del hombre, viola la igualdad ante la ley, la pena al delito de agresión no es igual si el agresor es un hombre que si la agresora es una mujer. Y un tema que no he sacado aún, pero es, claro, esto mueve muchísimo dinero, muchísimo. En España hay muchísimas asociaciones que viven de la mal llamada violencia de género, pero también hay muchas asociaciones también de colectivos de LGTBI, trans, pues por esa discriminación que han sufrido a lo largo de la historia. Entonces, esto al final no soluciona la vida de nadie. Prometen una cosa que me molesta mucho también, que lo comenté el otro día: violencia cero. Es una irresponsabilidad inmensa prometer violencia cero, porque el mal siempre va a existir y siempre va a haber personas que, no importa que sean hombres, mujeres, no importa la orientación sexual que tengan,
que van a agredir. Siempre va a existir. No podemos poner un policía en cada casa para impedir que exista una agresión, un asesinato. Ojalá pudiéramos erradicar absolutamente la violencia, pero es un objetivo imposible. Y para conseguir este objetivo imposible, se invierte muchísimo dinero en España y en todo el mundo porque forma parte de la agenda globalista. Entonces vamos a luchar, vamos a proponer unos objetivos completamente irreales. Los objetivos, si miráis, los objetivos de la Agenda 2030 son de chiste, son imposibles, pero ahí va muchísimo dinero y al final viven un mare magnum de asociaciones, viven de esto y al final las instancias supranacionales de las que están Naciones Unidas consiguen que estemos doblegados y sometidos al pensamiento que ellos dicen que, como he dicho antes, es nefasto y muy perjudicial para el ser humano y para la familia y sobre todo para las libertades. Bueno, muchísimas gracias, Carla, bastante completo. Muchísimas gracias. Nuevamente te agradecemos por tu tiempo. Sabemos que allá en España es tarde. Y bueno, ahora Florencia junto a Gustavo se van a sumar con algunas cuestiones para que nos desarrolles. Buenas noches. ¿Está Florencia? Bueno, yo antes que nada quería hacer una mención de un muchacho acá que se llama Fernando, que comentó algo en el chat. Dice lo siguiente: me llamo Fernando, vivo en España, llevo 32 juicios, 22 denuncias falsas y 6 veces en el calabozo. Llevo 310 días sin saber nada de mi hija. Esto está pasando muchísimo aquí también en Argentina. Eso es lo que comentaba antes, que se viola la presunción, con estas leyes de género se viola la presunción de inocencia del hombre y muchísimos hombres lo están pasando horriblemente mal porque han sido separados de sus hijos porque una mujer les ha denunciado. Y es más, la ley de libertades sexuales que está preparando el gobierno en España va en esa línea y las cosas van a empeorar bastante. Y esto es un ejemplo, Fernando, de los hombres ahora son ciudadanos de segunda en España y yo creo que en muchos países también. Y eso, si una mujer, es una locura, o sea, si una mujer, siempre pongo el mismo ejemplo, pero vamos a imaginar que hiciéramos, que propusiéramos leyes como estas, pero de blancos y negros, o de socialistas y conservadores. No, a partir de ahora, por esta ley, si un delito lo comete un socialista, la pena es mayor. Si un conservador denuncia a un socialista, se viola la presunción, nos saltamos la presunción de inocencia y se da por cierto lo que el conservador diga. Imaginaos qué le parecería a todo el mundo. Y sí, realmente muy, muy triste. Bueno, pasamos a la primera pregunta, ¿me parece? Le iba a hacer Flori, pero me parece que está teniendo problemas con el audio. Sigue con los problemas de electricidad en la casa. La primera pregunta es: ¿con qué problemas se encuentra usted como mujer y el partido en general al expresar sus ideas? Con todo tipo de insultos. Yo concretamente en las comisiones de igualdad, bueno, esto lo vimos en el Congreso habitualmente y en los medios, pero ya voy a decir en mi caso concreto, en las comisiones de igualdad y violencia de género, de lo que nos acusan siempre por no apoyar la teoría feminista y no apoyar que la violencia no tiene, yo nunca digo no tiene género porque el género no existe para las personas, yo siempre digo que la violencia no tiene sexo. Pues por afirmar que la violencia no tiene sexo, nos acusan de apoyar a los agresores y de querer que se pegue a las mujeres. O sea, es bestial. Es que mis hijos tienen que oír en el colegio que su madre quiere que se pegue a las mujeres. O sea, es demonizar. Yo creo que ellos no se lo creen, de verdad. Yo creo que esto es parte del discurso de demonizar al disidente. O sea, esto es imposible que lo crean porque además, en concreto, Vox, en Vox lo que defendemos es prisión permanente para los asesinos y defendemos que la ley proteja a todas las víctimas.
si son hombres, si son mujeres, si son niños, si son ancianos, a los homosexuales, que las leyes de género les marginan mucho rasgarse las vestiduras, siendo todos muy LGTBI friendly, pero luego estas leyes feministas discriminan a los homosexuales cuando sufren una agresión, porque estas leyes están hechas para privilegiar solo cuando la mujer es víctima de un varón heterosexual. Entonces, nosotros defendemos que se proteja a todas las víctimas, no que no se proteja a nadie, lo que defendemos es que se proteja a todos porque todas las víctimas son igual de importantes. Defendemos prisión permanente para los asesinos, defendemos que las ayudas, todos esos millones que antes decía que van a las asociaciones, vayan a ayuda directa a las víctimas, porque claro que hay mujeres, pero también hay hombres, etcétera, que tienen que salir de su casa y tienen que empezar una vida distinta porque realmente han sido agredidas. Entonces, proponemos que las ayudas vayan para ellas y de ahí sacan que queremos que se pegue a las mujeres. O sea, realmente han distorsionado el discurso de una forma repugnante. Yo me enciendo cada vez que lo dicen. Hubo una vez hace poco que me costaba hasta hablar perdón que lo diga así, pero del cabreo que tenía de oír una diputada del PSOE también dijo que estamos a favor de los agresores. Es miserable ese nivel de mentira y además eso sí que incita al odio. Ellos que están usando todo el tiempo la excusa de la incitación al odio y el delito de odio, decir que nosotros apoyamos a los agresores por pretender que se proteja a todas las víctimas, eso sí es incitar al odio. Pero es que yo creo que para esta gente el fin justifica los medios. Vox molesta y molesta en cualquier país, cualquiera que contradiga el discurso de la agenda globalista, y van a decir lo que sea y hacer lo que sea para silenciarnos. Excelente. Bueno, nosotros también recibimos bastantes insultos por expresarnos. Y acá la izquierda, por ejemplo, votó en contra de la prisión efectiva para violadores. Así que el chiste se cuenta solo. Igual de aquí. O sea, no quieren realmente proteger a la mujer. No quieren protegerla. Si la quisieran proteger, propondrían o aceptarían medidas que endurecen las penas. No quieren. La mujer les da igual. Les importa su discurso. Y no he mencionado, perdón, en el tema del feminismo, las denuncias falsas. Que, por ejemplo, el caso de Fernando que me decías antes, es que, claro, como ahora a la mujer se le da siempre la razón y el hombre va a pasar la noche en el calabozo de primeras siempre, muchas denuncias falsas son instrumentales y luego lo peor es que el gobierno en España no da información cierta sobre las denuncias falsas. Aparte que en muy pocas ocasiones se persiguen, o sea, una mujer denuncia a un hombre y si el juez no encuentra pruebas, el caso se archiva, que luego habría que perseguir a la mujer porque ha sido una denuncia falsa si no había ninguna prueba. Luego el caso se archiva y muchas personas, muchas mujeres están utilizando esto para quitar la custodia al padre de sus hijos y ya en muchos despachos te preguntan, ¿te vas a separar? Vale, ¿quieres que interpongamos una denuncia por violencia de género? Ya es parte del sistema. Y otra cosa, en España por lo menos a las mujeres se les concede el estatus de víctima aunque no hayan denunciado. Si un funcionario de una institución le declara que esa mujer es víctima porque ella ha contado una historia, sin que haya una sentencia judicial, esa mujer tiene prerrogativas para ciertas cosas, como por ejemplo para encontrar una vivienda, y no ha habido una sentencia. Imaginaos qué piensa el entorno. Vamos a bajarnos al caso concreto, que todo en ideas pues vemos a las personas como muy lejanas. ¿Qué pasa si una mujer, Juana, va y dice, va al servicio médico y dice que un golpe que se ha dado, que ha sido su marido el que la ha agredido, se le da el estatus de víctima y el marido, que el pobre no tiene nada que ver, que en muchos casos es así, ¿cómo creemos que su entorno le va a considerar a él? Si a esa mujer le han dado el estatus de víctima, pues todo su entorno le considera culpable y ningún juez se ha pronunciado. Bueno, ahora sigue Flori con la siguiente pregunta.
Bueno, hola Carla, ¿cómo estás? Hola, Soy Flori. Flor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá Guille Peralta pregunta, ¿cuál fue tu mayor desafío como diputada de Vox? ¿Cuál fue mi mayor desafío? Pues si soy absolutamente sincera, la primera vez que hablé en la tribuna del Congreso. O sea, a mí hablar en público no me gusta y soy muy tímida y nunca lo había hecho, lo de hablar en público y tener que hablar en la tribuna delante de tanta gente y sobre todo con la responsabilidad de que lo que digo no es, bueno, pues lo digo yo, soy Carla Toscano y si se meten conmigo, pues mira, pues se meten conmigo, pero no, o sea, es la responsabilidad de que tengo que defender el discurso de mi partido, tengo que defender estas ideas y si en algo meto la pata o lo que sea, quien se perjudica es el partido, no yo. Entonces, porque a mí, al final, el tema de las redes sociales y tal, estoy muy, muy acostumbrada a que me insulten y se metan conmigo y tal. Entonces, y la verdad es que me da igual, no me afecta. Pero ya la responsabilidad de que tengo que defender estas ideas en las que creo, pero que si algo sale mal, no me perjudica solo a mí, sino que perjudico a algo que está por encima de mí. Entonces eso para mí ha sido, aunque para mucha gente sea una tontería, pero para mí fue un reto inmenso. Perfecto. La siguiente pregunta la elaboramos de la siguiente manera, así que lo voy a leer porque es un poco larga. El aborto en Argentina fue aprobado en diciembre. En España, en el mismo mes, se aprobó la eutanasia. ¿Qué otros objetivos tiene la Agenda Globalista 2030? Los puntos más claves para no desarrollar muchísimo. A ver, la Agenda 2030 es un despropósito en general, o sea, tiene, bueno, sabéis, 17 objetivos y a mí me llamó mucho la atención cuando en su día leí los objetivos de la Agenda 2030, que las palabras que más se repiten son género, sostenible, resiliente e inclusivo. Son las palabras que más se repiten en los objetivos. Al final creo que son unos objetivos absurdos, o sea, un poco en la línea de lo que explicaba antes, que son objetivos imposibles, es erradicar la pobreza, erradicar el hambre en el mundo. Pues a mí me recuerda a las cosas que decían pues las mises de las concursantes de los concursos estos de belleza, de la paz en el mundo, pues me recuerda mucho a ese discurso infantil. Entonces, los objetivos de la Agenda 2030 van un poco en esa línea de eliminar la pobreza, el hambre, tal, y al final los objetivos son eh, incorporar, eliminar la soberanía de los estados, aunque luego al final te dicen que todo respetando la soberanía de los estados y tal, pero cumpliendo los objetivos de la agenda. O sea, no me digas que se respeta la soberanía, pero que además tengo que cumplir los objetivos de la agenda. Entonces, son unos objetivos irreales que lo que quieren es, como digo, reducir la autonomía y la soberanía de los estados y todo, fijaos que sobre todo en las palabras, lo que decía antes del lenguaje, los términos inclusivo o sostenible ya estamos haciendo referencia bastante al falso problema del cambio climático y, o sea, que todas las medidas que los estados implementen deben seguir la pauta de la teoría del cambio de que el cambio climático está causado por el hombre. Eso con la palabra sostenible e inclusivo, ahí nos mete la ideología de género. Aquí se trata de privilegiar a ciertos colectivos y esas palabras son vitales y están en todos los puntos o en prácticamente todos los puntos de la Agenda 2030. Entonces, para mí las claves son sostenible e inclusivo. Y ahí ya te están diciendo cuál es la agenda. Hola Carla, bueno, acá tenemos otra pregunta, ahí te la leo. Bueno, teniendo en cuenta de que es una agenda globalista, ¿cómo percibes el futuro de Latinoamérica con ese tipo de ideologías? Pues muy negro, la verdad. Bueno, esta agenda es para todo el mundo. Latinoamérica tiene un papel muy importante siempre con el tema de la ideología de género. En Latinoamérica tiene
una fuerza inmensa la ideología de género, por desgracia, y creo que no os vais a librar como no nos vamos a librar nosotros. O sea, creo que esta agenda, como viene de organismos supranacionales, es muy difícil, va a ser muy difícil luchar contra ella. Hay que hacerlo, pero creo que en Latinoamérica, sobre todo, a ver, lo esencial es que haya gobiernos que se opongan a la agenda globalista. El problema es, como dije al principio, que esto ya no es una agenda o una ideología solo de izquierdas, que aunque sea la principal precursora, pero que en los partidos que son de centro derecha o derecha, muchos han comprado el discurso y apoyan la agenda globalista y bueno, como os digo, en España el Partido Popular, que en teoría era un partido de centro derecha, ahora mismo, en mi opinión, de derecha no tiene nada, sigue la agenda globalista y es el partido. No puedes distinguir el discurso del Partido Popular al discurso de los partidos de izquierdas, porque es el mismo respecto a estos temas. El discurso es el mismo. Y yo me acuerdo hace poco, al salir de una comisión, no voy a decir el nombre de la diputada, pero le comenté a una diputada del Partido Popular, le dije, pero ¿cómo? O sea, habían estado defendiendo la ideología de género, el feminismo, tal, y le digo, ¿pero cómo defendéis esto si vosotros nunca habéis defendido esto? Vuestros votantes no esperan esto de vosotros. Y me dijo, no te equivoques. Estamos absolutamente convencidos de la ideología de género y del discurso que da el feminismo. Estamos absolutamente convencidos. Y ya me dejó muerta. Estoy convencida que hay diputados en el Partido Popular que no están de acuerdo, pero oficialmente el Partido Popular sigue el discurso. Entonces, esto llevado a la pregunta en Latinoamérica, pues a medida que hubiera más gobiernos en Latinoamérica que se opongan a esta agenda, pero ya te digo que yo veo el futuro bastante negro porque hasta partidos que no son de izquierdas se han sometido a la agenda. Excelente. Bueno, acá tenemos uno bastante largo que es muy interesante y que lo voy a leer porque es muy largo realmente. Es de Catalina. Dice, ¿para qué? Lo tenía acá. Acá está. ¿Cómo la composición del Tribunal Constitucional ha conducido a una justicia ideologizada? Las ideas de tribunales constitucionales o con facultades de declaración de constitucionalidad e inconstitucionalidad han hecho un daño enorme en los ordenamientos jurídicos. Por esa vía, en muchos países, entre ellos Colombia, se ha logrado una institucionalización de la agenda contra la población, aborto, ideología de género, eutanasia, incluso niños, matrimonio homosexual, adopción de parejas homosexuales. Por cierto, muchos de los magistrados iberoamericanos son formados en universidades españolas. Gracias, Catalina Rodríguez. Pues no me queda muy claro la pregunta, pero... Vamos de nuevo a la pregunta. Bueno, era, creo que ¿cómo la hablando, perdón, de tribunal, de cualquier... Es que claro, en cada país además el tribunal constitucional y cómo se eligen los miembros de cada tribunal constitucional, en cada país funciona de una forma. Claro. Pero que sí que diría que bueno, que en el momento en el que el poder político controla la justicia, pues ya se puede hacer cualquier cosa. Lori. Sí, acá estoy. Carla, acá tengo otra pregunta de Guille Peralta y dice, ¿qué políticos argentinos te gustan de los que forman el Foro de Madrid? Pues no me voy a decantar por ninguno. Alguno que me gustaba un poco me ha decepcionado después y no voy a valorar a políticos de otro país. Está perfecto. Bueno, otra pregunta es, ante el avance de estos derechos, falsos derechos, sabemos todos, ¿cree que el feminismo es una moda o es algo ya instalado en la sociedad? A ver, el feminismo tiene 2 siglos más o menos y de historia. La cuestión es, claro, este feminismo, que a mí me fastidia llamarlo feminismo, pero bueno, por eso no se puede decir que es una moda, un movimiento que es de hace 2 siglos, pero claro, ha cambiado tanto desde que Mary Wollstonecraft
escribió su manifiesto a lo que tenemos ahora, este feminismo creo que sí es una moda, pero es mucho más que una moda. Creo que como hemos venido explicando desde hace un rato, creo que es parte de una agenda, o sea, no es una moda en el sentido frívolo, pero sí creo que hoy en día la gente que se quiere considerar cool o un poco que está en la onda, que es políticamente correcta, que es moderna y tal, se ha sumado al carro el feminismo. Pero lo que digo, creo que es muchísimo más que una moda, creo que es una imposición y las modas pasan y esto pasará si Dios quiere, conseguiremos que pase, pero lo vamos a tener que luchar. Las modas vienen y se van y las escoge quien quiere y esto como ideología totalitaria que es, no lo hemos podido escoger, nos lo han impuesto y nos va a costar sangre, sudor y lágrimas combatirlo. Acá tengo otra pregunta, Carla, y dice, ¿quién crees que tiene mayor influencia respecto a la ideología de género en España? ¿El presidente o Pablo Iglesias? ¿O los dos por igual? A ver, en principio creo que los dos por igual porque tienen la misma agenda. Creo que, esta es mi opinión, creo que Pablo Iglesias es una persona más implicada ideológicamente y creo que el presidente, creo que Pedro Sánchez, no cree en nada y va a apuntarse a la ideología que le convenga para perpetuarse en el poder. Los dos se quieren perpetuar en el poder, pero creo que la obsesión de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez, el guapo, y como se llama él a sí mismo, y creo que Pablo Iglesias sí es una persona más fanatizada. O sea, creo que quizá, pero vamos, estoy aquí aventurando, y esta es mi opinión personal, como percibo a cada uno, pero creo que el que tiene más, sí, el que está más fanatizado y el que tiene un pozo ideológico mayor y tiene más interés en implantar una ideología por la ideología en sí es Pablo Iglesias. Vamos, y además su pareja, que creo que ahora es expareja, no lo sé, su novia Irene Montero, bueno, es la Dalí del feminismo en España y está ahora pasándolo regular por ese conflicto que hay de la ideología de género, la elección de género y el feminismo TERF, que se opone a la teoría queer. Y se lo está comiendo todo ella. Bueno, llevamos con las últimas. Esta es de Renato Bautista Rojas. Dice, ¿por qué la ideología de género es tan fuerte en la hispanoesfera si la inmensa mayoría cree en Cristo y en nuestro fundamento es la familia? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, es cierto que la ideología de género, luego en Estados Unidos también tiene mucha predominancia, pero es verdad que en los países que tradicionalmente somos católicos, es verdad que está triunfando la ideología de género y es verdad que no se entiende muy bien por lo que dice, porque en teoría como culturas, por lo menos ya no te digo católicos practicantes, pero como países con cultura católica, pues deberíamos tener claros ciertos conceptos como pues eso, que el sexo es binario, la importancia de la familia, del matrimonio, etcétera. Entonces, y las libertades de, pues eso, de conciencia, de elegir la educación de nuestros hijos, etcétera. Creo, y esto es también mi opinión personal, que es que estamos acobardados. O sea, creo que la izquierda y la agenda globalista se impone llevándose todo por delante y creo que nosotros al final nos han apartado un poco y no como en tiempos de los romanos de las catacumbas, pero sí estamos además no parando de decirlo, que los que tenemos fe que, bueno, que eso en privado, pero que en público no. Entonces creo que los países con una cultura un poco más conservadora, creo que no hay muchas personas que sí, pero creo que no estamos dando la batalla con tanta fuerza como la está dando la izquierda y como la está dando el feminismo y la ideología de género. O sea, creo que nos faltan muchos redaños ahí
nos hace falta, claro, ellos tienen, o sea, no tienen límite para propaganda, no tienen límite para gastar dinero en eso, para lo que decía antes, para gastar dinero en objetivos imposibles, no tienen ningún complejo en mentir, en inyectar millones y millones en proyectos, en campañas, en asociaciones. Claro, la parte de la población que es más conservadora o no afín a la ideología de género, ni invierte ese dinero en promulgar sus ideas, ni creo que las defendamos. O sea, creo que al final esto es una reflexión que yo llevo tiempo haciéndome. Creo que no defendemos con la misma valentía ni con las mismas ganas nuestras ideas. Y bueno, esto me gustaría sobre todo decir que nosotros somos mejores, nuestros valores son mejores y nuestras ideas son mejores. Y lo tenemos que decir sin complejos. Creo que de verdad tenemos que ser más valientes y quedarnos con que nuestros valores, como digo, son mucho mejores que los de ellos. Tenemos acá otra pregunta, Carla, que es la siguiente. ¿Por qué las minorías se imponen sobre las mayorías? Porque están sobredimensionadas y tienen muchísimos millones que van a parar a sus bolsillos. O sea, tú puedes hablar de un problema mínimo. A ver, no quiero quitarle importancia porque cada vida que se acaba es una tragedia. Pero en España la media de mujeres asesinadas por violencia mal llamada de género son 50 al año. Hay otras causas de muerte que afectan a muchas más personas y no se dedica absolutamente nada de dinero a esas causas. Se está dedicando, repito, cada vida truncada es una tragedia. O sea, no le quiero quitar importancia, pero espero que se me entienda lo que estoy diciendo, pero que al final es un problema. Si analizamos todas las causas de muerte en cada país, y hablo ahora concretamente de España, 50 mujeres es un número. Hay, por ejemplo, casos de suicidio. Al suicidio no se invierte nada cuando hay muchísimos más casos. Pero para esto sí se sobredimensionan problemas, por eso las minorías tienen mucha más relevancia, se sobredimensionan y la izquierda se convierte en adalid, la izquierda y la agenda globalista se convierte en adalid de esas causas y te venden la moto de que ese problema es inmenso. O sea, en España se ha llegado, en España se ha llegado a llamar a la violencia de género terrorismo de género. Terrorismo. Como si esto fuera algo absolutamente masivo, que es lo que intentan hacer creer. Entonces, si un problema pequeño o más minoritario, no es pequeño en importancia, pero más minoritario, lo sobredimensionas, tienes la excusa para poder recibir muchísimo dinero por ese problema. No es que la izquierda al final no pretende resolver ningún problema serio. O sea, no pretende resolver problemas grandes. Van a los problemas pues que sufren un número de personas, un número pequeño, que vuelvo a repetir, es una tragedia cada persona, no voy a decir cada persona, mujer, hombre, niño, anciano, es una tragedia, pero se trata de sobredimensionarlo y al final, que es lo más triste, nunca se va a las causas reales. Hacen bailecitos, invierten mucho dinero y el color morado y hacen muchas tonterías que no solucionan el problema porque la causa les da igual y no les interesa que el problema se solucione. Excelente. Tenemos otra. En relación a la ideología de género y reasignación de sexo, ¿tiene alguna estadística de las cantidades de personas que se han arrepentido del cambio? Entiendo que es irreversible y han o están trabajando para acogerlas y ayudarlas de alguna manera a aceptar su realidad, que finalmente es producto de malos consejos. Muchas gracias. Dudo mucho que haya estadísticas, yo no las conozco, pero lo dudo mucho porque en el tema de tantos temas, pero en el tema trans no hay información fiable porque no interesa, obviamente. Entonces hay, por ejemplo, me estoy acordando algún estudio que se hizo en Estados Unidos
a partir de ciertos casos cuando empezó a partir de los años 70, 80 y yo en su día lo encontré y era como muy complicado de encontrar, no interesa para nada saber la verdad y conocer el sufrimiento de esas personas que no se sienten a gusto con su cuerpo, que tienen, yo creo que todo mi respeto y todo nuestro respeto y todo mi cariño, pero se las está utilizando. Y es muy triste porque al final la izquierda y la agenda globalista utiliza el problema del maltrato a la mujer, o sea, utiliza la tragedia que sufre una mujer que es agredida, utiliza la tragedia y el sufrimiento de personas que no se sienten a gusto con su cuerpo, lo utiliza para estas causas y para controlarnos. Y por eso no interesa conocerlas. No creo que hay estudios sí que hay estudios de adolescentes con disforia de género que la cifra era como un 90% de adolescentes que han sufrido disforia de género se les ha pasado, ha sido algo transitorio. Pero ya de personas trans que se hayan llegado a operar y tal, yo no tengo conocimiento y creo que harán lo posible, porque estoy convencida que habrá muchos casos de personas que se han arrepentido. Dudo que sea fácil encontrar esas cifras. Te leo la siguiente pregunta, Carla. Es la siguiente de Guille Peralta. ¿Crees que Antonio Gramsci y la hegemonía cultural tiene mucho que ver con la agenda de género vaya ganando mayor impulso? No lo sé. Creo que aquí hay muchas influencias y no creo que... yo creo que es darles categoría, intentar encontrar pensadores, que bueno, los que puedo estar de acuerdo, no, pero más o menos serios. O sea, creo que esto al final va de poder y creo que de verdad yo no estoy de acuerdo con buscar muchos bases razonables y más científicas. Creo que, como estábamos explicando, creo que esto va de una lucha por el poder, creo que es una colectivización, un escoger minorías y un acabar con la naturaleza humana y la familia que otros regímenes políticos los han intentado atacar un poco de otras formas, pero que ha sido siempre el objetivo, o sea, destruir la familia y destruir el bien al final. Perfecto, ya vamos cerrando, así luego ya pueden ir a cenar, que ya es bastante tarde en España. Fernando Hernández pregunta, ¿por qué de 16 años con la ley de violencia de género en España, ningún país europeo ha copiado esta ley? Es que se ha cortado el principio de la pregunta, perdona, ¿me la puedes repetir? Sí, ¿se me escucha bien? Sí. Fernando Hernández pregunta, ¿por qué después de 16 años con la ley de violencia de género en España, ningún país europeo ha copiado esta ley? Porque es un despropósito. Porque viola derechos fundamentales, viola la presunción de inocencia, viola la igualdad ante la ley, viola el principio de indubio pro reo. Es una ley que ni en España debería haberse aprobado. O sea, que es muy difícil que en un país democrático, o sea, de verdad es que es una ley bastante impresentable en un país democrático, porque, por lo que digo, porque viola derechos fundamentales y además es una ley que implica que el adoctrinamiento a los niños, o sea, que además viola más derechos fundamentales, como decía antes, el derecho de educación, de libertad de educación, de libertad de conciencia de los padres. Es que esto es muy difícil de copiar, y además es una ley que no ha conseguido nada ni lo conseguirá jamás, o sea, no se ha reducido en ningún momento el número de víctimas. Entonces esto exige pues un país que en este sentido es muy poco democrático como España, pero en un país democrático es muy difícil. El ejemplo que os ponía, ¿cómo vas a aprobar una ley que diga que si un blanco comete un delito o si un negro comete un delito es más grave que si lo comete un blanco? Es que eso en ningún país democrático se acepta. Y en España es lo que ocurre con la ley de violencia de género. Es muy difícil imitarle a llevar este modelo. En ningún país democrático se aceptaría. Carla, te hago la última pregunta y ya vamos cerrando.
¿crees que la mayoría de lo que sucede en España tiene réplica en Argentina o mayormente en países latinoamericanos? ¿Y cuánto tiempo estimarás que este reflejo tarda en reproducirse? Sí creo que hay un reflejo en Argentina y en otros países de Latinoamérica, por desgracia. Y lo que hablamos, que la agenda globalista se está imponiendo bastante en países como los nuestros, y creo que todo va a llegar muy rápido. O sea, creo que cuando veáis, o sea, la ley de la pregunta anterior, la ley de violencia de género que otros países no han imitado, en Argentina yo no descartaría que se acabe proponiendo allí. La ley de eutanasia, la ley de educación, con el modelo de educación que se va a dar ahora en España. Sí que, bueno, ahora con el aborto, que tenéis la desgracia de que se haya aprobado, os va a llegar. Lo que parece es que todo cala, todo lo malo de España os llega a vosotros, y probablemente tarde poco, porque es que esta gente... O sea, lucha sin complejos, con todos los medios. Si tienen todos los medios de las instituciones supranacionales, tienen todo el dinero del mundo para esta guerra. O sea, nos va a llevar a todos por delante. Tenemos que, por eso repito, que tenemos que hacer lo posible para pararles y que el otro discurso se escuche, porque nuestros valores son mejores, de verdad, que se nos quiten los complejos. Esta gente tiene el poder, tiene el dinero y tiene la voluntad. Vamos a suplir lo que nos falta a nosotros con valentía y con valores. Bueno, gracias, Carla. Gracias a todos los que participaron del Zoom por las preguntas que han hecho. Queremos agradecerte, Carla, desde el partido, que hayas aceptado y que pudiste darnos esta charla para nosotros, que realmente fue muy enriquecedora. Y creo que para nuestros anfitriones también. Bueno, les recordamos también que el video va a ser subido después en el canal de YouTube de Conserve su Derecha, nos pueden encontrar. Y antes también queríamos pedirte, Carla, que si nos querés pasar tus redes sociales para que nosotros te sigamos, y para los que recién se sumaron a este Zoom, también puedan seguirte. Pero lo digo aquí, en mis redes sociales. Sí. Pues en Twitter es @eledmel, que es E de España, L de Lérida, E de España, D de Dinamarca, H, M de Madrid, E de España, L de Lérida. Y en Instagram, pues no sé, creo que es Carla-Eled. Eled de ELEDH, que es del FICO. Es un poco frígico. Dale, muchas gracias, Carla. Bueno, agradecemos a todos y esperamos lo mejor para ambos países y para todos los países en donde todo esto se está llevando a cabo. Agradecemos a quienes estuvieron de España y de los países latinoamericanos, y a quienes se hayan sumado por último. Te mando un saludito. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Buenas noches. Y feliz año para todos. Feliz año. Claro que yo no me enojo con toda la gente que odia mis temas, porque aprendí una cosa en la vida: y darle respeto a tal que no respeta. Pero no me piden que no los critique, a eso le debo dar una objeción. Y es que respeto no implica tener que cortar toda mi libertad de expresión. Respeto es aceptar que otro piensa distinto y escuchar tu explicación en vez de escuchar tu prejuicio. No decir censúrenlo y repórtenle el vídeo, mejor contraargumentar si es tan falso lo que digo.